Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a seguir hablando de los trabajos de Hércules o Heracles, más específicamente del séptimo, octavo y noveno trabajos. Recuerden que aquellos que quieran que hable sobre algún tema en particular pueden pedírmelo a través de los comentarios de YouTube o Spotify, o en mi Instagram, Hernán Melana, o en el de filosofía.psicología.historia. Además, allí pueden ver tanto los cursos como los libros publicados, y también les pido que interactúen, que dejen sus comentarios, que compartan el contenido, que pongan me gusta si es que lo valoran para que pueda tener mayor alcance. Entonces vamos con el séptimo, octavo y noveno trabajo de Heracles. El rey Minos de Creta había prometido a Poseidón que le sacrificaría lo primero que emergiera de las profundidades del mar, pues el rey había afirmado que ninguna criatura de sus dominios era digna de ser ofrecida a una deidad tan poderosa. El dios hizo que un hermoso toro surgiera de las aguas, pero el rey quedó tan encantado con el espléndido animal que secretamente lo mezcló con sus rebaños y lo sustituyó por otro toro para la ofrenda. Esto enojó al dios del mar y como castigo enloqueció al toro, que llevó la confusión y el desastre a la isla de Creta. El séptimo trabajo de Heracles consistió en domarlo y llevárselo a Euristeo. Heracles fue a Creta cuando contó a Minos su propósito. El rey se sintió muy gozoso con la perspectiva de librar al país de tan peligrosa criatura, y hasta prestó el mismo ayuda a Heracles para darle caza. El semidios domó tan bien al enfurecido toro que pudo domarlo y conducirlo a la playa de donde debía partir para el Peloponeso, y su marcha era tan suave como la de un navío en boga en el mar tranquilo. Euristeo quedó satisfecho con este éxito, y después de haber observado al animal capturado, lo dejó nuevamente en libertad. En el momento en que el toro no sintió más la mano dominante de Heracles, volvió a enloquecer. Vagó por toda Laconia y Arcadia, cruzó el istmo hacia Maratón, en el Ática, y allí devastó la región, justamente como había desolado alguna vez Creta. Solo mucho tiempo después, Teseo, aquel que dominó el Minotauro, pudo también dominar a este toro. El octavo trabajo de Heracles fue llevar a Micenas las yeguas de Diomedes, de Tracia. Diomedes era hijo de Ares y rey de la nación guerrera de los Bistones. Sus yeguas eran tan fuertes y salvajes que debían ser atadas a cadenas de hierro, y no se alimentaban de avena, sino que se alimentaban de personas. Cada desafortunado extranjero que pasaba era alimento para las yeguas de Diomedes. Cuando Heracles llegó, lo primero que hizo fue capturar al rey y dominar a los guardianes de los establos y echar a Diomedes a sus propias yeguas. Después de esa comida, las bestias se mansaron y Heracles las condujo hasta la playa del mar. Pero los bistones se armaron y los persiguieron, obligándolo a detenerse y a enfrentarlos. Puso las yeguas a cargo de su más querido amigo y constante compañero, que era Abdero, hijo de Hermes. Pero al alejarse, Heracles creció de nuevo en los animales el ansia de la carne humana, y cuando regresó después de haber puesto fuga a los bistones, encontró que habían destrozado a Abdero. Heracles lloró amargamente la muerte de su amigo, y en su honor fundó la ciudad de Abdera. Después domó nuevamente a las yeguas y las llevó a Euristeo, quien las dedicó a Hera. Las bestias tuvieron cría y su raza se multiplicó a través de los años. Hasta se dice que Alejandro de Macedonia montó a uno de sus descendientes, el famoso Bucéfalo. Cuando Heracles cumplió este trabajo, se unió a Jasón y a los argonautas en la búsqueda del vellocino de oro. Es otro relato, otra historia hermosa, que quizás algún día cuente. Después de largo vagar, el héroe se lanzó contra las Amazonas para cumplir su noveno trabajo, llevar a Euristeo el cinturón de Hipólita, la reina. Las Amazonas vivían en la región circundante al río Termodonte, en el Ponto. Era una nación de mujeres que se aplicaban a trabajos viriles y solo criaban a aquellos de sus hijos que eran niñas. Muchas veces marchaban a la guerra con todas sus fuerzas. En señal de su majestad, la reina Hipólita usaba el cinturón que el mismo Ares le había regalado. Heracles pidió voluntarios para que lo ayudaran en su empresa y los reunió en una embarcación. Después de muchas aventuras, entró en el Mar Negro, llegó a la desembocadura de Termodonte y remó hasta el puerto de Temiscira, la ciudad de las Amazonas. Hipólita recibió a los extranjeros y se sorprendió de la fuerza y belleza del semidios. Cuando supo la causa de su llegada, prometió darle su cinto. Pero Hera, que perseguía en su odio hacia Heracles, asumió la forma de una amazona, se mezcló entre ellas y desparramó el rumor que un extranjero, un hombre salvaje, estaba por raptarles a la reina. Ya sabemos que los rumores son quizás el peor mal. Enseguida montaron sobre sus caballos y atacaron a Heracles en las afueras de la ciudad donde establecieron su campamento.
Las amazonas atacaron. La primera en atacarlo fue Hera, la tempestad, así llamada porque podía correr con la velocidad del huracán. Pero Heracles era todavía más veloz que ella, quien se vio forzada a retroceder, y aunque corrió como el viento, Heracles la alcanzó y la mató. La segunda amazona cayó al primer golpe, y luego le siguió una tercera, Protoe, 7 veces triunfadora en combates individuales. Después de esto, Heracles derribó a 8 más, 3 de las cuales eran compañeras de caza elegidas por Artemis. Nunca fallaban con las flechas, pero esta vez fallaron, y aunque trataron de refugiarse tras sus escudos, las flechas de Heracles las alcanzó. Alcipe, que había jurado no contraer matrimonio en toda su vida, cayó también. Su voto estaba cumplido, pero sus días fueron muy pocos. Cuando Melanipe, la intrépida guía de las amazonas, fue tomada cautiva, el resto huyó alocadamente en todas direcciones, e Hipólita entregó el cinturón que había prometido, aún antes de haber tenido ninguna idea de lucha. Heracles lo aceptó como rescate de Melanipe, a la que devolvió la libertad. En el trayecto de regreso le esperaba una nueva aventura en la costa de Troya. Allí encontró a Hesione, hija de Laomedonte, atada a una roca, esperando con mucho terror a un monstruo que debía devorarla. Poseidón había construido los muros de Troya para el padre de Hesione, pero el rey se había guardado la recompensa que había prometido. En venganza, el dios envió un monstruo marino que asoló la región de Troya, hasta que el rey Laomedonte, desesperado, se dispuso a ofrecer su propia hija para salvar su tierra. Cuando Heracles pasaba, el desdichado rey lo llamó y pidió su ayuda, prometiendo darle en pago por el rescate de su hija los espléndidos caballos que Zeus le había regalado a su padre. Heracles amarró su embarcación y esperó al monstruo. Cuando llegó, con las mandíbulas abiertas para devorar la doncella, el héroe saltó dentro de la garganta, le abrió las entrañas y trepó por ellas como si estuviera subiendo por la fosa de la muerte. Pero de nuevo, Laomedonte quebrantó su promesa. No entregó a Heracles los caballos, y el héroe siguió su camino, profiriendo furiosas amenazas. Laomedonte no es otro que el padre de Príamo, que a su vez es padre de Paris y de Héctor de Troya. Bueno, estos han sido los trabajos de Heracles, con un adicional del monstruo que quería devorar a la princesa troyana. Pero vamos a ver qué simbolismo hay detrás de todo esto. Aparece un toro que evoca la idea de potencia y de fogosidad irresistible. Macho impetuoso, es símbolo de fuerza creadora, representó muchas veces a dioses, también ha sido un gran sacrificio para los dioses. En la tradición griega, estos toros indómitos simbolizan el desencadenamiento sin freno de la violencia. Son animales consagrados a Poseidón, dios de los océanos y de las tempestades, y también a Dioniso, dios de la virilidad fecunda. Alguna vez Zeus tomó la forma de un toro de deslumbrante blancura para seducir a Europa. Según la interpretación de Paul D., los toros simbolizan la dominación perversa y la llama devastadora. Aquel que lo vence es aquel que sublima sus deseos instintivos. Y esto es lo que hace Heracles. Lo doma, pero luego lo abandona. Es decir, cuando el yo no está presente, otra vez las fuerzas animales vuelven a apropiarse de nosotros. Lo mismo le va a pasar con las yeguas de Diomedes, que son la hembra del caballo, símbolo del psiquismo inconsciente, de la psique no humana, arquetipo próximo al de la madre, memoria del mundo o del tiempo, ligado a los relojes naturales. Es quien enseña los secretos, dirige con acierto. Muchas veces traen presagios, y a diferencia de la violencia del toro, está un poco más espiritualizado, y además está vinculado con la procreación. Por eso son yeguas y no caballos. Es el opuesto al toro antes vencido. Nuevamente, cuando Heracles las descuida, es decir, cuando el yo no está presente, vuelven a desbordarse, como todas nuestras pasiones. Las amazonas, por otra parte, mujeres guerreras que se gobiernan a ellas mismas y solo se unen a extranjeros para sus crías, simbolizan a las mujeres matadoras de hombres. Quieren sustituir al hombre, rivalizar con él combatiendo en lugar de complementarlo. Esta rivalidad frente al hombre agota la fuerza esencial propia de la mujer, la cualidad de amante, de madre, de calor anímico, de recogimiento, de complemento ante lo lineal, ante lo unilateral e incompleto que presentaría en este caso el varón si no se une. El cinturón de Hipólita, reina de las Amazonas, simboliza el poder que ejerce sobre su pueblo, y Heracles tiene encargado arrebatarle el cinturón. Hipólita se lo quiso dar. Dar el propio cinturón es abandonarse uno mismo, no es solamente renunciar al poder. Para Hipólita es abandonar su condición misma de amazona y entregarse a Heracles. Por eso Hera se opone, porque no quiere que Heracles encuentre la unidad en su complemento femenino.
La amazona simboliza la situación de la mujer que, conduciéndose como hombre, no logra ser admitida ni por las mujeres ni por los hombres, y que tampoco consigue vivir como mujer ni como hombre. Es decir, expresa el rechazo de la feminidad y el mito de la imposible sustitución de su naturaleza real por su idea viril. Hasta aquí los séptimo, octavo y noveno trabajos de Heracles y su posible interpretación. Y me despido con una frase de Carl Gustav Jung, psiquiatra suizo, quien estudió en profundo la mitología y la asoció con su gran descubrimiento, que fue el inconsciente colectivo, donde están las imágenes y conceptos heredados y transmitidos generacionalmente. Esta frase dice así: toda la mitología puede ser entendida como una suerte de proyección del inconsciente colectivo. Podemos ver esto más claramente cuando miramos las constelaciones estelares. Aquellas originalmente fueron caóticas, pero fueron organizadas a través de la proyección de imágenes. Esto explica la influencia de las estrellas, como aseveran los astrólogos. Esas influencias no son nada menos que percepciones inconscientes e introspectivas del inconsciente colectivo. Gracias, y si quieres saber por qué pensamos como pensamos y cómo se fue construyendo nuestro pensamiento actual y por qué tomamos las decisiones que tomamos, te invito a adquirir mi libro Hacia la filosofía de la libertad, que se encuentra disponible en Amazon, en Mercado Libre, en la editorial Casa de los Jóvenes, o lo puedes solicitar en mi Instagram, Hernán Melana, o en el de filosofía.psicología.historia. Gracias y hasta el próximo episodio.